La absorción de sales biliares tiene lugar principalmente ¿dónde? ¿Dónde está el principal lugar de absorción de sales biliares? Una cosa que se pregunta siempre en fisiología gastro es lugares donde se absorben las diferentes sustancias. Todo lo que ustedes quieran, ¿ya? ¿Dónde se absorbe el hierro? ¿Dónde se absorbe el hierro, doctor? Duodeno, ¿no? ¿Dónde se absorbe la vitamina B12? En el ilion. ¿Dónde se absorben las sales biliares? La respuesta es en el ilion. Y ahora lo que van a aprender es otro término que van a conocer ahora, que se llama circulación enterohepática. Esto no es un plátano, no es un juane tampoco. Esto de acá es el hígado. El hígado, esta es la vesícula, este es el conducto colédoco. Esto de acá es el intestino delgado con el duodeno, el yeyuno y el ilion. Y esto de acá es la circulación portal. ¿En qué consiste la circulación enterohepática? Es algo muy fácil, solamente síganme con esto. Uno come grasas, cualquier tipo de grasas, lípidos, lo que ustedes quieran. Llega al duodeno. ¿Qué se estimula cuando llegan los lípidos al duodeno? ¿Qué se estimula? La colecistoquinina. ¿Qué hace la colecistoquinina? Contrae la vesícula. Relaja el ODI, entonces todos los ácidos biliares bajan por acá. Los ácidos biliares que están aquí prácticamente lo que hacen es digerir y permitir la absorción de las grasas. ¿Qué va a pasar con esos ácidos biliares que han quedado acá? Por motilidad van a empezar a migrar por el Y1 y van a llegar hasta el ilion. Una vez que llegan al ilion, esos ácidos biliares regresan a la circulación portal, regresan al hígado y otra vez vuelven a la vesícula. Doctores, el 95% de los ácidos biliares secretados regresan nuevamente a la vesícula para volver a cumplir la misma función con los lípidos. ¿De acuerdo? Eso se llama circulación enterohepática. ¿Ya? Eso es la circulación enterohepática. Esto lo vamos a ver al final también de la clase. La absorción de vitamina B12 ya les he dicho que es bien importante, porque la absorción de vitamina B12 se produce en la parte del ilion, como ustedes han visto. Doctores, para que haya secreción de vitamina B, perdón, para que haya absorción de vitamina B12, necesariamente la vitamina B12 tiene que ir acompañada de otro compuesto conocido como factor intrínseco. ¿Dónde se producía el factor intrínseco, doctora? ¿Dónde se produce el factor intrínseco? Doctor, ¿dónde se producía el factor intrínseco? Para que te traje, como dicen, para que te traje. ¿Para qué es? Célula parietal, igualito que el ácido clorhídrico, la célula parietal, ya. La célula parietal entonces es la productora de factor intrínseco. El factor intrínseco, junto con la cianocobalamina o vitamina B12, salud doctora, llegan juntos hasta el ilion y ahí es donde se absorben. Miren, cuando uno come, porque la principal fuente digamos, de ingresos de cianocobalamina o vitamina B12 es la ingesta de alimentos, la cianocobalamina llega acá al estómago. En el estómago se producen las secreciones y se une al factor intrínseco y a esta proteína conocida como proteína R, que es una proteína que nadie le da bola nunca, ¿ya? Y van a ver por qué no le dan bola. Es una proteína de la saliva, por si acaso, ¿ya? Que es producida en la saliva. Forman este trío, factor intrínseco, cianocobalamina y proteína R. Como es una proteína, cuando todo este complejo llega acá al duodeno, las proteasas del páncreas simplemente anulan esa proteína conocida como proteína R. Entonces lo único que queda es la cianocobalamina con el factor intrínseco. Si no hay factor intrínseco, no hay absorción de vitamina B12, por favor. Entonces, a partir de eso, ustedes pueden decirme muchas patologías que produzcan anemia macrocítica, que es lo que produce el déficit de vitamina B12, ¿no es cierto? Por ejemplo, doctora, ¿qué patología podrá producir anemia macrocítica? Doctor. Una gastritis atrófica, correcto, porque si está atrofiada la parte del cuerpo del estómago, están alteradas las células parietales y no hay factor intrínseco, por consiguiente, la cianocobalamina llega sola. Es correcto. ¿Otra? Doctora. Vamos acá por la popular sur, doctor. ¿Otra? Cáncer de
Digamos que, bueno, que sí, ya, porque hay una alteración. Si es corporal puede pasar. No es muy habitual, realmente da más anemia microcítica por pérdida de sangre. ¿Otra, doctor? ¿Otra, doctora? Les estoy agarrando la clase de mato por si acaso, ¿ah? 30 minutos de anemias les voy a bajar acá. Miren, todo lo que esté alterado en el estómago, si ustedes le hacen una gastrectomía a un paciente, hay déficit de vitamina B12, porque si le sacan el estómago, no hay factor intrínseco. Primer punto. La gastritis atrófica que ha mencionado el doctor, correcto. Si a un paciente le haces una resección intestinal del ileum, tampoco hay, pues, básicamente absorción de vitamina B12 y hay anemia macrocítica. ¿Qué otras patologías hay acá que pueden producir esa alteración? Doctora. Crohn, por ejemplo, ya la enfermedad de Crohn, la doctora vive en Europa, ya. Otra, una más acá de nuestro medio, TBC, pues, ¿no? TBC y Crohn son las enfermedades inflamatorias que usualmente producen lesión acá y producen alteración de la absorción. Otra, un parásito. ¿Qué parásito, doctor? El Diphyllobotrium, ¿no es cierto? El Diphyllobotrium pacificum, que está a nivel intestinal, que es el que produce básicamente esa alteración. Todo eso tienen que saberlo. Más de una pregunta se mencionó solamente en ese detalle, nada más en absorción de B12. Absorción de B12 es de las preguntas que más entran en el examen, por si acaso. La vitamina B12, y aquí tienen un ejemplo, oceanocobalamina se absorbe principalmente mediante ¿qué? ¿Qué tipo de transporte? Transporte activo. Piensen siempre que si entra unido acá la cianocobalamina a otro complejo, es una sustancia compleja, no puede entrar por difusión pasiva, pues, ¿no? Ni es facilitada tampoco. Es básicamente un transporte activo. ¿Cuál de las siguientes es necesaria para la absorción de vitamina B12, doctor? Eso es una pregunta malcriada ya para usted, es una falta de respeto, ¿no es cierto? Eso necesita solo una sinapsis bineuronal para responder, ¿ya? ¿Cuál es? ¿Cuál será? La E, ¿no es cierto? ¿Qué se necesita? Factor intrínseco. Pregunta del examen de acá del año pasado, por si acaso. Así preguntan en el examen, así que no se queje. Así de fácil. En el metabolismo de proteínas, una de las funciones principales del hígado es. Esta también es de bancazo, ¿no? Esta en todos esos banquitos chiquititos que ven también es pregunta del examen. ¿Cuál era? La formación de urea. Eso lo vamos a ver mejor cuando veamos la parte de cirrosis y encefalopatía. Pero una de las funciones principales que tiene el hígado básicamente es la formación de compuestos ureicos, ¿no? La formación de urea. El volumen diario de líquidos que atraviesa el intestino delgado era, ¿cuánto era? 6 a 9. Por consiguiente, la C y la D, ¿no es cierto? Tienen que marcar los dos juntitos, ¿no? Para que sea 0 y les jalen en el examen, ¿no? ¿Cuánto es? 9, pues les he dicho que consideren por favor lo que se menciona más que todo en los libros de fisio, que son de 7 a 9 litros. Eso es lo que les había mencionado. Entonces la respuesta acá es 9 litros. A ver, juguemos con el público. A ver, doctora, si normalmente uno secreta 7 litros, ¿cuánto debe de absorberse? Doctor, si normalmente yo secreto 7 litros, ¿cuánto debo de absorber? 7 litros, ¿no es cierto? O sea, las heces del doctor salen como roca, cero agua, ¿no es cierto? Una piedra prácticamente de deposición. Ok, doctor, si yo secreto 8 litros, ¿cuánto debo de absorber? Más o menos, manda. 8 litros, también como piedra también el doctor. Lo que tienen que saber ustedes es que la cantidad de agua que debe haber en las heces es esta, 100. La respuesta cae por su peso. Si uno secreta 8 litros, tiene que absorber aprox 7,900. No puede absorber 7 litros. ¿Dónde quedaría todo ese litro? Eso se llamaría diarrea, ¿no es cierto? Eso es una diarrea. Y básicamente ese es uno de los conceptos que ustedes deben de saber. Tanto la absorción como la secreción deben ser casi equivalentes, pero de manera que la cantidad de agua secretada por día debe ser de más o menos 100 mililitros. Por eso es que
son los dos extremos de la patología funcional gástrica. Uno, que si hay mucha secreción y hay poca absorción, hay diarrea. Si hay poca secreción y mucha absorción, aparecerá el estreñimiento. Y eso es lo que deben de saber. Entonces, normalmente debe ser de 100 máximo hasta 200 centímetros cúbicos de agua. Eso es lo que debe de eliminarse por las heces, ¿ya? Pregunta, ¿cuál es el mayor porcentaje de agua en el tracto gastrointestinal? ¿Dónde es? ¿Dónde se absorbe más la cantidad de agua? ¿Dónde es? ¿Intestino? Intestino delgado. La respuesta es intestino delgado. Y no se olviden, porque acá se produce la mayor secreción y la mayor absorción también. ¿De acuerdo? La cantidad de agua eliminada por las heces es 100 o 200. Sí, la respuesta es 100, ¿no es cierto? Más de 200 ya es considerado, si ustedes leen sus libros de pediatría, más de 200 gramos de heces por día ya es considerado como diarrea en sí. Entonces, la respuesta acá es 100. Hemos llegado a la parte cúspide de la parte fisiológica, es la parte de defecación. El músculo principal para la contención de la defecación es el púo o el púo coccígeo. Esto es bien importante porque van a ver algunos detalles bien interesantes, ¿cierto? La respuesta acá es el púo rectal. Tienen que saber que dentro de este ámbito de lo que es los músculos elevadores del ano o los músculos básicamente de las regiones del piso pélvico, están el púo rectal, el púo coccígeo, el iliococcígeo, el coccígeo y el piriforme. No se olviden de eso. ¿Por qué son importantes o por qué es importante el púo rectal? ¿Alguien puede hacer una deposición de pie? Que levante la mano. ¿Alguien puede hacer una deposición de pie? Doctor, ¿puede hacer una deposición de pie? Que lo demuestre ahí adelante si es que es capaz. Si ustedes se han percatado, nunca uno se va a dar cuenta, si ustedes hacen memoria, de por qué cuando ustedes tienen ganas de hacer popó, lo primero que hacen es ir al baño y sentarse, ¿no es cierto? O van en la calle y obviamente en la calle no se puede hacer una deposición de pie. Y eso obedece prácticamente a un hecho fisiológico que es totalmente inconsciente, pero que se va adquiriendo como costumbre, pero a nadie le da bola a eso. Y es un hecho anatómico bien, bien interesante. Miren, el recto es esto. El recto no es tan recto como ustedes creen, ¿no? Tienes una cierta angulación y el recto está abrazado de esta manera por este músculo conocido como músculo puborectal, que es el que les he mencionado como el principal mecanismo de la contención de la defecación. Doctores, cuando estamos de pie, como por ejemplo estoy yo ahora, la contracción del músculo puborectal hace que eso abrace la parte rectal. Por consiguiente, eso evita de que yo tenga algún accidente mientras estoy dictando la clase, mientras toso o mientras tengo un estornudo o me pasa algo o algún esfuerzo y algo podría pasar. Ni bien ustedes toman la posición de cuclillas o simplemente se sientan, ese músculo puborectal se relaja, ¿sí? Se suelta. Y al momento de soltarse, se endereza el recto y eso permite el paso de la deposición. Eso es lo normal y lo habitual. ¿De acuerdo? ¿Qué es más fisiológico, una letrina o un sanitario común y corriente? ¿Qué se imaginan? Si ustedes se van a dar cuenta, es bien difícil hacer deposición en sanitarios muy altos, ¿no es cierto? Si hacen una deposición en un sanitario muy alto, cuando ustedes se compren una casa, ahora que van a ingresar a residentado y van a ganar un montón de dinero, ¿no? Se van a comprar su casa con el primer sueldo, entonces van a ir a escoger baños, ¿no? Así, muy bien, este baño, no escojan baños altos, no escojan sanitarios altos. Hay sanitarios bien bajitos, porque mientras más bajo sea, es más fisiológico para ustedes, porque el momento de sentarse, se suelta mucho más fácilmente el músculo puborectal. En Japón no es porque sean todos chatos, sino porque realmente consideran el estímulo fisiológico, tienen sanitarios bien bajos, bien, pero bien bajos. Y eso es un hecho fisiológico bien, bien interesante. Entonces tengan en consideración ese detalle. El puborectal básicamente se relaja mejor cuando uno está mucho más de cuclillas. Hasta los bebés
Se dan cuenta, un bebito que va a hacer una deposición, ¿qué es lo primero que hace? Contrae las dos piernitas y puja, ¿no es cierto? Eso es un hecho totalmente fisiológico. Entonces, obedece digamos, a una respuesta inconsciente, pero que tiene una explicación anatómica clara, ¿no? Este es el principal músculo, entonces, de la contención de la defecación. Otro sistema importante para que no haya accidentes es precisamente los esfínteres anales. Existen dos tipos de esfínteres anales, el externo y el interno. Ustedes solo tienen voluntad sobre el externo, nada más. No tienen voluntad sobre el esfínter anal interno. El esfínter anal interno está mediado por el sistema nervioso autónomo, pero el esfínter anal externo sí está mediado básicamente por el nervio pudendo de la médula sacra, ¿no? Cuando ustedes les dicen en el examen, doctores, ya viene el examen, ajustan, ¿no es cierto? Y cuando ajustan es lo que hacen, ¿no? Contraer precisamente esto, porque no tienen voluntad sobre este de acá arriba. Ese es uno de los motivos también por los cuales, si uno está con gases y flatulencia, no se puede soltar un pedal en cualquier lugar, ¿no es cierto? Eso es lo que va a pasar. Entonces, básicamente lo que hacen es forzar. Y en el momento de hacer la deposición también hace pujo y lo único que ustedes pueden contener es básicamente el esfínter anal externo, no el interno. Cuando uno está por la Costa Verde a 200 kilómetros por hora, odiando su vida, se rompe la espalda por ahí y se lesiona, por ejemplo, esta parte de la médula, que lesiona este nervio pudendo, ¿qué va a tener como consecuencia? Aparte de la parálisis que va a tener. Básicamente una incontinencia fecal, ¿no es cierto? Porque ya no va a tener voluntad sobre la contracción anal. Entonces, esos pacientes terminan con incontinencia fecal y como después se empieza a acumular las heces por la falta de defecación adecuada, también se estreñen. Entonces, tienen alteraciones bien, pero bien severas, ¿de acuerdo? Estos son los 5 criterios entonces que deben tener ustedes para una buena defecación. Practíquenlo hoy en casa, repásenlo, entren al sanitario con su hoja y cumplan los 5 criterios, porque si no van a tener estreñimiento, se los estoy advirtiendo. Primero, la ampolla rectal tiene que estar llena. Doctores, si no tienen ganas, no pujen. Hay gente que tiene que entrar al baño a las 7 de la mañana todos los días porque tengo que hacer deposición, tengo que hacer deposición. No es así. Si no hay llenado de ampolla rectal, no pueden hacer una deposición porque no hay estímulo. El forzar por las puras implica que haya mayor presión en las venas hemorroidales y mayor hemorroide o mayor prolapso. Entonces, ojo con eso, el llenado de ampolla rectal. Siéntense, ¿no? Hagan su deposición. Si van a entrar al baño, lleven 6 libros o 7, uno para leer y los otros 6 para ponerlo en el piso y levanten bien las piernas. Importante entonces enderezar el recto. La elevación del piso pélvico es importante. Esos músculos que les he mostrado, los 5 del piso pélvico, tienen que estar indemnes. Hay gestantes, por ejemplo, ellas son las más perjudicadas porque tienen su pequeño bebé de 7 kilos que van a nacer en ese momento, ¿no? Un tremendo cachorro, hijo de madre diabética, con un papá de 2 metros, entonces mide nada más pesa nomás 7 kilitos el bebé que va a nacer, ¿no? Y el ginecólogo desesperó, eso no puede, vaginal tiene que ser su parto. Entonces sale, puja y destruye todo lo que tiene al paso, ¿no? El bebé, ¿no? Cuando hay un parto de estos traumáticos, lo que se lesiona fundamentalmente es el piso pélvico. Y eso es uno de los motivos principales por el cual las mujeres gestantes después del parto tienen estreñimiento. Si alguien de las chicas a luz va a saber que eso es una de las cosas bien interesantes. Igual cuando le hacen un epicio, las epicios profundas de los internos, ¿no? Esas que van hasta el sartorio, ¿no? Bajan y hasta la pata de ganso, dicen, no, porque el bebé sale así con avión ya porque corta todo lo que encuentra al paso. Eso es importante. La indemnidad del piso pélvico es bien importante. La prensa abdominal también. Este es uno de los motivos por el cual los ancianitos se estreñen mucho más, porque no tienen buena prensa abdominal. Entonces, si no hay un buen pujo, no hay una buena maniobra de Valsalva, tampoco hay una buena deposición de alguna manera. Entonces, hagan abdominales, doctores, es importante. Y la relajación de esfínteres, que es básicamente lo que les había mencionado de la parte normal, que es el esfínter anal que debe estar indemne, ¿no es cierto? En esas, ya les he dicho, esas epicios así medianas que hacen, ¿no? Que se llevan coxis, sacro más, todo cortando hasta abajo, esas son las que lesionan más el esfínter anal externo.
Mucho cuidado entonces a los ginecólogos. No hagan travesuras con sus partos. Pregunta 26, y esta es una pregunta para que vean que defecación entra en el examen. Esto ha entrado en el examen de este año, así que se les presento la pregunta. Ya pueden responder entonces. ¿Cuál corresponde a un músculo elevador del ano? ¿Cuál era? El pubo cóccigeo, ¿no es cierto? Muy bien. Características de la secreción pancreática. La secreción pancreática, van a ver que ustedes, la secreción pancreática para empezar es de colores o no. Normalmente son transparentes, es algo que deben de saber. Entonces solo les queda A, C y E. ¿Cuál es el principal componente de la secreción pancreática? Bicarbonato. Por consiguiente, ¿es ácido o es alcalino? Es alcalino, ok. Les queda entonces entre la A y la C. ¿Es hiperosmótica o es isosmótica? Normalmente la secreción pancreática es una sustancia hecha por bicarbonato, entonces es más buffer. Por consiguiente, tiene que ser isosmótica. Es transparente, es isosmótica y es alcalina, ¿ya? Solo uno de los siguientes grupos de enzimas son endopeptidasas. Ok. Vamos a hablar un poquito de secreción pancreática. Existen lo que se llaman las peptidasas, las exopeptidasas y las endopeptidasas. Las exopeptidasas son, se escriben así, carboxipeptidasa A y carboxipeptidasa B. Esas son exopeptidasas. Y las endopeptidasas son la tripsina, la quimotripsina y la elastasa. Lo tienen ahí, van a ver en unas diapositivas posteriores. Básicamente de eso se trata. ¿Cuál es la diferencia entre una endopeptidasa y una exopeptidasa? Las peptidasas, para lo que sirven, básicamente es para la digestión de proteínas, ¿no? Por eso se llaman peptidasas, ¿sí? Entonces, lo que hacen las endopeptidasas, ya que es una cadena de aminoácidos, es cortar los péptidos, pero por el medio. Y las exopeptidasas lo que hacen es cortar por la parte de afuera. Nada más, por eso se llama exopeptidasas y endopeptidasas. Es por su lugar de acción, nada más. ¿Cuáles serán las endopeptidasas? La tripsina y la quimotripsina, ¿no? Es lo que les había mencionado en un momento. No se olviden la secreción biliar de más o menos de 500 a 1000 cc. No lo olviden, por favor, eso es bien importante. No se olviden dónde se produce la bilis. La bilis se produce en el hígado y se almacena en la vesícula. Ese es el dato importante que deben de saber. Y la función principal de la bilis es, ¿cuál? La digestión de grasas, ¿no es cierto? La digestión de grasas. ¿Qué tipo de glándulas, cuáles son las glándulas exocrinas del páncreas? Esta pregunta muy directa, ¿no? Esta es una pregunta que si no la han leído no la pueden responder muy fácil, ¿no? Simplemente, ¿qué tipo son las glándulas exocrinas del páncreas? No pueden ser endocrinas, porque son exocrinas, no pueden ser endocrinas. Básicamente la respuesta es que son de tipo seroso. Esa es una pregunta directa y puntual, no la deben de haber leído de alguna manera. Vamos a hablar de secreción exocrina porque de la endocrina se carga básicamente el endocrinólogo. Insulina, glucagón, todo eso se encarga a ellos. La parte de exocrina, vemos componentes inorgánicos y orgánicos. En los inorgánicos no les van a preguntar, pues son compuestos simples, agua, sodio, potasio, etcétera. Pero los componentes orgánicos sí son importantes. Los componentes orgánicos estarán estas proenzimas. Ok, definamos qué es una proenzima. Una proenzima tiene otro nombre, conocido también como zimógeno, ¿ya? Una proenzima o un zimógeno son sustancias que no tienen una función, ¿ya? Son sustancias sin función. Para que cumplan una función, esas sustancias tienen que activarse y convertirse a otra. Por ejemplo, una proenzima es el tripsinógeno. No tiene una función específica. Para que realmente tenga una función, ese tripsinógeno tiene que convertirse en su parte activa, que es la tripsina. Quimotripsinógeno, otro zimógeno sin función. Para que se active, convertirse en quimotripsina. Y las procarboxipeptidasas se convierten en carboxipeptidasas. La proelastasa se convierte en elastasa. Eso es una proenzima. Las enzimas pancreáticas, como la amilasa ¿para qué sirve? Para la digestión de carbohidratos, ¿ya? La amilasa sirve para la digestión de carbohidratos, eso vamos a ver de acá unos minutos. La lipasa sirve para la absorción de lípidos, ¿no es cierto? Y las proteasas para la absorción de digestión de proteínas, ¿no? Para las proteínas.
Doctores, esto es lo que pasa con las proenzimas y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Las proenzimas, para que tengan una función de proteasas y puedan funcionar para la digestión de proteínas, por ejemplo, el tripsinógeno, que es el principal zimógeno del páncreas, tiene que convertirse a tripsina. Para que este tripsinógeno se convierta en tripsina, tiene que ser prácticamente unida a esta sustancia conocida como enteroquinasa. Pregunta de examen por si acaso. La sustancia que convierte el tripsinógeno en tripsina se llama, y la respuesta es enteroquinasa, ¿ya? Enteroquinasa. Y esa enteroquinasa es producida por los enterocitos. ¿Y cómo se convierten los demás? O sea, ¿cómo se convierte el quimotripsinógeno a quimotripsina, la proelastasa, elastasa? De esta manera. Si el tripsinógeno, que es el principal, se convirtió en tripsina gracias a la enteroquinasa, las demás proenzimas, todas las demás proenzimas, se convierten en su parte activa gracias a la acción de la tripsina. Entonces, la tripsina es la que se encarga de convertir los demás zimógenos a su parte activa. ¿De acuerdo? Eso es otra pregunta de examen. El que convierte el quimotripsinógeno en quimotripsina es la tripsina. El que convierte la proelastasa en elastasa es la tripsina. Otra pregunta de examen. Los que están en blanco, endopeptidasas. Los que están en azul acá, exopeptidasas. ¿Ya? Endopeptidasas, exopeptidasas. Pregunta siguiente. ¿Cuál de las siguientes enzimas no es secretada por el páncreas? ¿Cuál no? ¿Cuál es? Vamos a ver con popular. Doctora, ¿cuál es? Enteroquinasa, porque esa es producida por los enterocitos, ¿no? Muy bien. Las principales enzimas digestivas, ya saben, amilasa, lipasa y proteasas. ¿Cuáles son los principales componentes de la bilis? Cuidado que piensen que el principal componente de la bilis es la bilirrubina, ¿no es cierto? No es así. ¿Cuál es? Colesterol tampoco. Colesterol es una de las cosas que menos hay normalmente en la bilis. Siempre agua y ácidos biliares. Los ácidos biliares sirven para la digestión de lípidos y eso está compuesto básicamente por agua y ácidos biliares. La absorción intestinal de ácidos biliares en el ileón terminal, ¿recuerdan eso? Los ácidos biliares se absorbían ¿dónde? En el ileón terminal, ¿no? ¿Mediante qué transporte? Ácidos. ¿Cómo entran los ácidos en el intestino por transporte? Activo, ¿no? Por transporte activo. Y eso es lo que se ve acá, ¿no? Los ácidos biliares conjugados, básicamente que son la mayoría, entran por transporte activo. Los no conjugados pueden entrar por difusión, pero la gran mayoría, esta pregunta es, por eso es una pregunta que puede ser impugnada de alguna manera, la gran mayoría están conjugados, por eso es que la respuesta es transporte activo, ¿ya? Señal de cuál de las siguientes es responsable de la fibrogénesis hepática. Cuando un paciente ha chupado durante 20 años por su ingreso a la residencia, ¿no? Se ha mandado la gran vida, dice, ya ahora soy residente, fiesta todos los fines de semana, puede terminar en una cirrosis. La cirrosis básicamente es una fibrosis hepática, ¿no? Entonces tiene que nacer de una fibrogénesis. Y hay una célula que es la que se convierte en miofibroblasto. ¿Cuál es? Les presento a la célula de Ito. La célula de Ito, llamada también célula estrellada o célula estellada, es la célula que bajo injuria se convierte en una miofibrilla. Y al convertirse en una miofibrilla es lo que ocasiona básicamente la fibrogénesis hepática. En este cuadro lo que tienen que conocer es lo siguiente. Estos son los hepatocitos. Acá está el sinusoide hepático. Dentro del sinusoide están las células de Kupffer. La función de la célula de Kupffer es una función de detoxificación porque es una especie de macrófago, ¿no es cierto? Ya saben eso. Entonces, su función es de detoxificación fundamentalmente. La célula de Ito está entre el hepatocito y el sinusoide. Esta de acá está entre el hepatocito y el sinusoide en un lugar conocido como espacio de Dissé. ¿Qué es el espacio de Dissé entonces? Es el lugar que está entre el sinusoide y el hepatocito. Esta célula bajo injuria es la que se convierte en una miofibrilla y eso, o un miofibroblasto, y eso ocasiona la fibrosis hepática y posteriormente la cirrosis.
Ya saben entonces lo que es el QFER, tiene una función básicamente de defensa en el huésped y las células de hito lo que hacen fundamentalmente es esto, convertirse en miofibroblastos, no se olviden, en miofibroblastos. Pregunta 34. La secreción de factor intrínseco indispensable para la absorción de vitamina B12 se lleva a cabo en, esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? La doctora de verde me va a dar la respuesta. ¿Cuál es, doctora? ¿Cuál es? ¿En el idioma? Ajá. Este es uno de los puntos, por eso les he dicho, he llegado al punto en el cual nuevamente les vuelvo a repetir lo mismo. Dicen, ah, ya, con el doctor Guzmán ya me ha enseñado, yo soy lo máximo, ¿no? Entonces, ya, yo puedo responder las de gastro, pero así. Leen a la mitad, leen incompleto o leen sin poder realmente consensar bien la idea. ¿Qué dice acá? La secreción de factor intrínseco. Y acá en la respuesta hay también un lugar de absorción, porque acá en la pregunta dice indispensable para la absorción. Solamente tienen que entender bien la pregunta. El lugar de secreción del factor intrínseco, ¿dónde se lleva a cabo? En la célula parietal. Si yo les pregunto el lugar de absorción, es el ilion terminal. Ojo, nada más tienen que tener en consideración. Lean bien, otro error que cometen en los exámenes. Esta es una pregunta directa. Esta pregunta básicamente obedece a algunos conceptos. Dice acá, en el ayuno el hígado se encarga de mantener la glicemia usando alanina u otro tipo de aminoácidos procedente del catabolismo de proteínas. ¿Cómo se llama ese proceso? Van a ver 4 términos ustedes que han visto en bioquímica en algún momento. En bioquímica ven unos 4 conceptos que son un poco pesados de entender, así que les voy a dar los 4 conceptos puntuales nada más. Cuando una persona normalmente va a formar energía, lo hace a partir de la glucosa, ¿no? O sea, normalmente los carbohidratos se tienen que convertir a glucosa y esa glucosa es la que forma la energía. Muchas veces se forma energía de compuestos que no son carbohidratos, como la alanina y todos ellos. A eso se le conoce como neoglucogénesis, o el otro nombre es gluconeogénesis. Solamente es neoglucogénesis o gluconeogénesis. ¿Qué es entonces la gluconeogénesis? Es la formación de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos, Doctores, aprendamos los 4 conceptos que tienen que memorizarlo. ¿Qué es glucólisis? Oxidación de glucosa para obtener energía. Para que esta glucosa se convierta en los ATPs, que son la energía, a eso se le va a llamar el proceso de glucólisis, ¿no? Ustedes ya son unos expertos en ciclo de Krebs y saben cuáles son las 11 enzimas de los que están compuestas y todos los mediadores, ¿no es cierto? Como ustedes ya saben eso, ya no se los repito. Ojo que eso preguntan en la parte de básicas. Entonces, ¿qué es la glucólisis? Convertir la glucosa en energía. ¿Qué es gluconeogénesis o neoglucogénesis? Lo que les he presentado hace un rato. Formación de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos, como glicerol, alanina y lactato. ¿Qué es glucogénesis? Cuidado que confundan gluconeogénesis con glucogénesis, son cosas diferentes. Glucogénesis, no, a partir de glucosa 6-fosfato. ¿Qué es glucogenólisis? La glucogenólisis es la eliminación de una molécula de glucosa a partir del glucógeno. Eso, apréndanselo de memoria, porque eso es la única forma de que sepan esos 4 conceptos. Son fundamentales de que lo aprendan, ¿ya? Señale a partir de qué molécula comienza la síntesis de colesterol y cuál es la enzima limitante en la síntesis. Ustedes son unos expertos porque normalmente cuando un paciente está con dislipidemia, dice está obeso, tengo colesterol en 500, doctor, ¿qué le recetan? ¿Qué le recetan? Dale atorvastatina, le dicen, no, dale atorvastatina. ¿Qué hace la atorvastatina, doctora? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la atorvastatina? Doctor, doctora, Popular está flojo, ¿ah? Vamos a subir la entrada de Popular. Doctora, la función o el mecanismo de acción de las estatinas es precisamente lo que va a esta pregunta.
es, para empezar, inhibir la formación de colesterol. Eso es lo que hace la estatina. Pero ¿cómo lo inhibe? Mediante la inhibición de una enzima que se llama 3,3 dihidroximetilglutaril coenzima A reductasa. O sea, esto, dihidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Ojo, que los ponen tan difícil que acá les ponen transferasa más. O sea, que tienen que saber completo el nombre. Ojo, entonces, esa pregunta va dirigida a eso, ¿no? Reducción de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Ese es el mecanismo de acción de las estatinas, no lo olviden. El mayor aporte de sangre arterial del hígado. Esta es una pregunta que me gusta porque es demasiado, pero demasiado sencilla. Doctora, ¿qué vaso, qué arteria es la que da normalmente el mayor aporte de sangre arterial al hígado? La arteria mesentérica, ¿no es cierto? Falso. ¿Otra arteria, doctora? La vena porta. Doctores, es una pregunta con truco, ¿no es cierto? Porque acá dice cuál es el mayor aporte de sangre arterial. Y cierto, el mayor aporte de sangre arterial no lo da una arteria en el hígado. En el hígado no lo da una arteria, sino lo da la vena porta. El 70% de sangre arterial en el hígado lo da la vena porta. El 30% de sangre lo da la arteria hepática. ¿De acuerdo? Y se dan a dar cuenta por este gráfico. Miren el tamaño de la vena porta, que llega prácticamente toda la sangre arterial, y miren el tamaño de la arteria hepática, que es muchísimo más pequeño. Y acá tienen el conducto colédoco, ¿no es cierto? Entonces, el mayor aporte de sangre arterial es básicamente dado por la vena porta. Entonces, llegamos a un punto en el que hay una pregunta de examen, ¿no es cierto? Y es una pregunta del examen del año pasado. En esa pregunta dice, la triada portal está formado por la vena porta y ¿quién más? Doctora. Doc. Arteria hepática y conducto colédoco. ¿Villar? ¿Sí? Es cierto. ¿Por qué? Ah? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Entre colédoco y biliar. Buena pregunta. Lo que mucha gente cree es correcto lo que ha dicho la doctora. Está formado por la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar. Muchos creen, la mayoría cree, que esto es la triada portal. La gran mayoría creen que esto es la triada portal. Vena porta, arteria hepática y conducto colédoco. Eso cree la mayoría de la gente que no ha pasado por esta clase. Normalmente, en la triada portal lo que tienen que saber es que es un concepto histológico. O sea, solamente lo ve un patólogo. Y es esto. La triada portal está formado básicamente en una prueba microscópica por esto, por un conducto biliar, una arteria hepática y una vena porta, o sea, por ramas de ellas. Eso es la triada portal, es un concepto netamente histológico. A esto entonces me voy a unir a mencionarles dos conceptos más que pueden preguntarles alguna vez en el examen. El acino portal. El acino portal es una estructura que está ubicada entre dos venas centrolobulillares y dos triadas portales, ¿ya? Ubicada entre dos venas centrolobulillares y dos triadas portales. Y es diferente el acino portal al lobulillo portal. El lobulillo portal es una estructura triangular que está formada entre tres venas centrolobulillares y tiene una triada portal al medio. Son tres cosas diferentes. La triada portal, el acino portal y el lobulillo portal. Tres conceptos que deben de saber, ¿ya? ¿Cuál de estas sustancias no se elimina por vía urinaria? ¿Cuál no se elimina por vía urinaria? Normalmente cuando uno tiene ictericia por obstrucción de lo que ustedes quieran, del conducto colédoco, por la patología que quieran, cálculos, cáncer, lo que sea, normalmente ¿qué tipo de bilirrubina se eleva? La directa, ¿no es cierto? Y esa es la que da coluria. Entonces, la bilirrubina directa es la que siempre se ve en los pacientes y siempre se ve en la orina. ¿Cuál es la bilirrubina que no se ve en la orina? Es la bilirrubina indirecta. Ojo, el fotoisómero de bilirrubina indirecta sí se puede eliminar, pero es un fotoisómero nada más, no es bilirrubina directa realmente,
¿ya? Perdón, no es bilirrubina indirecta realmente. Lo que no entra de ninguna manera en la orina es bilirrubina indirecta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Básicamente por esto. ¿Cómo se forma la bilirrubina? La bilirrubina se forma a partir de la destrucción de los eritrocitos. Tenemos el hierro M de los eritrocitos, eso pasa a biliverdina y posteriormente se convierte a bilirrubina. Esa bilirrubina que está formada a partir de la destrucción del eritrocito es una bilirrubina indirecta porque no está conjugada, no se bota por la orina. Para que esa bilirrubina se convierta en una bilirrubina conjugada, tiene que ser conjugada por esta enzima conocida como UDP-glucuroniltransferasa, ¿ya? Eso lo vamos a ver bien en la clase, en la tercera clase que vamos a tener. Porque tengo dos nomás con ustedes, no importa. Pero sí lo vamos a ver, no se preocupen. Prometido, hay promesa. Entonces, la bilirrubina indirecta para convertirse en directa se convierte gracias a la UDP-glucuroniltransferasa. Y esta bilirrubina directa es la que sale a los canalículos, sale a la bilis y es la que se elimina por la orina. Por eso es que la indirecta no se elimina por la orina. Esta es una pregunta muy, pero muy difícil, muy difícil. No, es una pregunta muy rebuscada, así que se las voy a dar rápidamente. La lipasa sérica se produce en todos los siguientes órganos excepto. Para empezar, la pregunta más fácil sería, ¿dónde se produce la lipasa realmente? ¿La mayor cantidad de lipasa, doctor? Páncreas, ¿no es cierto? Y acá ni siquiera está el páncreas para hacerlo más difícil. Si el lugar de mayor secreción de lipasa es páncreas. Pero hay otros lugares no muy conocidos muchas veces que producen lipasa también. Por ejemplo, saben que existe lipasa lingual, ¿no es cierto? Entonces, en la parte lingual también hay. En la faringe hay lipasa, en el riñón hay lipasa en pequeña cantidad, en el intestino y en el vaso también. Las mujeres no tienen más lipasa que los varones, tienen igual, por consiguiente sus ovarios no producen lipasa, ¿de acuerdo? Porque es igual en varones y en mujeres lo mismo. Pero estos 4 lugares pueden producir lipasa. Es una pregunta difícil, muy, muy rebuscada. Una de las siguientes afirmaciones es falsa. A ver, volviendo al esófago un poquito. La mucosa esofágica está dispuesta en pliegues longitudinales. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? En la unión esófago-gástrica el epitelio cambia bruscamente. ¿La submucosa esofágica contiene vasos y nervios? Sí, ¿no es cierto? Eso les había mostrado, los plexos de Meissner y los vasos que había. ¿La muscular esofágica es doble longitudinal y circular? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué plexo estaba entre ambos músculos? El de Auerbach, ¿no es cierto? Creo que ya se han olvidado, muy bien. ¿La serosa esofágica es una membrana rígida? No, porque carece de serosa, ¿no? ¿Recuerdan eso? La mucosa esofágica, perdón, la mucosa, claro, el esófago carece de serosa, igual que el recto. A esto se refiere con que tiene pliegues longitudinales, de arriba hacia abajo, y a esto se refiere con que cambia bruscamente de epitelio esofágico a epitelio gástrico. A eso se llama línea Z, ¿no? ¿Cuál es la principal función del esfínter esofágico inferior? Su principal función. Es una pregunta muy fácil. ¿Cuál es la principal función del esfínter esofágico inferior? Impedir, ¿no? Que el contenido del esófago regrese al estómago. Pregunta de examen de acá. Qué fácil, ¿no es cierto? Así son los exámenes. Ya saben, carece de serosa. La secreción de ácido en la célula parietal gástrica se lleva a cabo por una TPasa específica que intercambia los hidrogeniones del citosol por... Esta es una pregunta que va dirigida a todos ustedes que les encanta recetar omeprazol, por ejemplo, ¿no es cierto? Doctor, estoy con la barriga hinchada, me quema, me arde, toma omeprazol, ¿no es cierto? Le arde, le quema lo que sea, tomen omeprazol, porque eso es cura para todos. Les duele la punta del cabello, omeprazol para todo, ¿no es cierto? No den omeprazol para todo. Ya les voy a explicar en una parte que el omeprazol tiene efectos adversos que pueden llegar a ser serios en algún momento, así que no receten a pasto eso. ¿Qué función tiene el omeprazol? Inhibidor de bomba de protones. ¿Y por qué está formado la bomba de protones? Por un hidrogenión y un potasio. Es el intercambiador básicamente de hidrógeno con potasio. Esa es la bomba de protones, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la función que tiene principalmente esto, ¿no es cierto? Esa es la función del omeprazol. Hemos llegado a la última parte, que es la parte de absorción.
la parte de digestión y absorción prácticamente. Acá vamos a ver la digestión y absorción de los tres componentes principales, carbohidratos, proteínas y grasas, de las tres cosas que vamos a ver. Esto de repente lo van a ver un poco difícil al inicio. Para empezar, lo que ustedes tienen que saber de la digestión de carbohidratos, de la digestión y absorción de carbohidratos, por ejemplo, ustedes agarran papa y se comen su papa rellena, ¿no? La papa es el principal almidón de la dieta, ¿no es cierto? Porque recuerden que los carbohidratos, el principal carbohidrato de la dieta es el almidón. El principal almidón de la dieta básicamente son las papas acá, ¿no es cierto? Entonces, el principal carbohidrato llega a ser el almidón. Para que una papa realmente pueda convertirse en energía, o sea, realmente sea útil para ustedes, tiene que ser absorbida en el intestino cuando se convierte en ¿qué? O sea, todo ese almidón en qué tiene que convertirse para que pueda ser absorbido. Tiene que convertirse en un monosacárido. Básicamente el monosacárido por el que va a ser absorbido es la glucosa. Los demás carbohidratos pueden ser absorbidos como galactosa o como fructosa, o sea, pero siempre todo carbohidrato para que llegue a ser absorbido en el intestino tiene que ser convertido a un monosacárido, glucosa, fructosa, galactosa. No hay forma de que una papa entre entera así y se pase al intestino. Tiene que ser convertido netamente a glucosa, fructosa o galactosa. Entonces, ese es un dato bien importante. Los carbohidratos son digeridos inicialmente en el intestino gracias a la acción de la amilasa. ¿Dónde arranca la digestión de carbohidratos? Uno se mete las papas a la boca, empieza a masticar y queda encima ahí en la boca. La amilasa salival. Entonces, no arranca en el intestino, arranca en la boca. ¿De acuerdo? Arranca en la boca. La amilasa actúa sobre la amilosa, reduciendo dextrinas límites. Ahorita van a ver eso, porque eso se los tengo que explicar. ¿Los carbohidratos son absorbidos por los enterocitos como monosacáridos? Sí, ¿no es cierto? Ese es el concepto fundamental de esta parte, esa es la correcta. La lactasa convierte la lactosa en 2-galactosas. ¿Por qué está compuesta la lactosa? Por glucosa y galactosa. No puede estar convertida en 2-galactosa, es glucosa y galactosa, ¿no? En la glucosa entra el enterocito a través del GLUT5. Eso es una pregunta del examen de este año y ahora se los voy a mostrar. Esto es falso. Vamos a ver en un momento. Carbohidratos de la dieta, ya saben, el mayor es el almidón, 60-70%. Los almidones tienen esta estructura. Cuando son lineales se llaman amilosa. Cuando son así ramificadas se llaman amilopectina. ¿De acuerdo? Así ustedes mastican los almidones y así queda normalmente. Ahí interviene la amilasa salival. ¿Cuál es la función de esa? Empezar a cortar y a reducirlo, porque la única forma de que este carbohidrato entre en el enterocito es convertido en esto. Solo como un monosacárido. Solo convertido así puede ser absorbido por el enterocito. Si no, no entra el carbohidrato. ¿De acuerdo? Entonces, la amilasa lo que hace es cortar en pequeños segmentos. Entonces, forman estos compuestos pequeñitos, maltotriosa, maltosa, y esto que se llaman dextrinas límite. Esas son las dextrinas límite que han visto en lo anterior. Pero la amilopectina es la que se convierte en dextrinas límites, no la amilosa. La amilosa normalmente se convierte en cadenas mucho más pequeñas. Ok, ¿así podrá entrar en el enterocito como dextrinas límites, como maltotriosa, como maltosa? Nunca, no. Esto pasa en la boca. Para que esto entonces pueda convertirse en monosacáridos, tiene que irse hasta el intestino delgado donde actuarán las enzimas del borde en cepillo. ¿Cuáles son esas enzimas? La maltasa, por ejemplo. ¿Qué hace la maltasa? Actúa sobre la maltosa. ¿Qué hace la lactasa? Actúa sobre la lactosa. La trealasa, trealosa. Sucrasa, sucrosa. Alfa-dextrinasa, dextrinas límites, ¿no es cierto? Esas son las enzimas del borde en cepillo. Pero lo que quiero mostrarles es esto. Un ejemplo claro es esto. Yo me tomo, no sé, me tomo leche. ¿La leche contiene qué? ¿Qué carbohidrato? Lactosa, ¿no es cierto? La lactosa está acá. Ya me tomé la leche. La lactosa está compuesta por glucosa y galactosa. Si yo no tengo lactasa en el intestino, esta lactosa no se puede absorber. ¿De acuerdo? Cuando uno tiene lactasa, la lactasa
induce a que la lactosa se convierta en glucosa, que es un monosacárido, y galactosa, que es un monosacárido. Entonces, solo así puede entrar en el enterocito y solo así es beneficioso para nosotros. Cuando uno tiene déficit de lactasa, ¿cómo se llamará esa enfermedad? Es la intolerancia a la lactosa famosa, ¿no es cierto? Esa es la típica intolerancia a la lactosa, ¿no? Los pacientes que dicen, ay doctor, tomo leche y me hincha la barriga, tomo leche y me da diarrea, ¿no es cierto? ¿Tomas helado? Sí, por supuesto. O sea, selectiva es su intolerancia a la lactosa, solo a la leche. Puede pasar, usualmente puede pasar, mientras más lactosa consumas, sobresaturas la cantidad de lactasa. Entonces hay intolerancias a la lactosa parciales, porque la verdadera intolerancia a la lactosa, la verdadera, la genética en la cual no hay lactasa jamás, es extremadamente rara, es muy rara. Pero la mayoría tiene la intolerancia a la lactosa parcial, que es solo por sobresaturación. Entonces, miren los síntomas que va a pasar. Uno tiene intolerancia a la lactosa, no tiene lactasa. Toma leche, la leche se queda acá, no se puede absorber. Entonces, ¿qué va a pasar con la lactosa? Se va. Como es osmótico, va a producir ¿qué? Una diarrea osmótica. Al llegar al colon, las bacterias hacen feria con vuestra lactosa y la convierten ¿en qué? En CO2, en metano. Por consiguiente van a estar llenos de aire y con mucho olor, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa usualmente. Eso es lo que pasa. Eso es la intolerancia a la lactosa común y corriente. Distensión abdominal y diarrea, básicamente porque no hay lactasa. Eso es la forma como normalmente entran los carbohidratos entonces al enterocito, siempre convertidos en un monosacárido. Ojo, acá viene lo de la pregunta de examen de este año, así que tengan cuidado. Normalmente para que una glucosa, o sea, ya convertido ese monosacárido en glucosa, puede entrar dentro del enterocito, entra gracias a esta difusión facilitada con sodio, ¿de acuerdo? La glucosa y el sodio entran juntas. Gracias a este receptor que se llama SGLT1. ¿Por qué les muestro esto? Porque significa S de sodio, GL de glucosa y T de transportador. Sodio, glucosa, transportator significa eso. Ese es el transportador de sodio-glucosa. Así entra la glucosa al enterocito. Y ojo, para que la glucosa salga al torrente sanguíneo y llegue a producir energía, sale a través del GLUT2. ¿Qué es el GLUT2? Glucosa Unique Transportator. Eso significa GLUT, glucosa del tipo 2, ¿no? El GLUT2. Esa es la forma como la glucosa entra en el enterocito y sale a través del GLUT2. Aquí ustedes van a ver lo de la fructosa. La fructosa entra en el enterocito no por la misma difusión que entra la glucosa unida al sodio, sino la fructosa entra gracias al GLUT5 y sale hacia el torrente sanguíneo también a través del GLUT5. ¿Qué alimentos tienen fructosa? Los caramelos, los chocolates. Se zampan unos 10 caramelos, unos 30 chocolates. ¿Qué les va a producir? ¿No se han dado cuenta que se produce también distensión? ¿Saben por qué? Porque la fructosa, este receptor, este GLUT5, es un receptor que se sobresatura muy fácil. O sea, cuando se lleva a sobresaturar, deja de haber el ingreso de fructosa normalmente. Entonces la fructosa se sigue de largo y las bacterias otra vez hacen festín con la fructosa y eso es lo que produce distensión, flatulencia muchas veces. Entonces, se sobresatura muy fácil, pero es el GLUT5. Pregunta del examen de este año. ¿Cuál es el transportador de glucosa que permite la absorción de fructosa por las células del intestino y del riñón? ¿Era el GLUT5, porque estamos hablando de la absorción de la absorción de fructosa, ¿no es cierto? Absorción de fructosa. El de la glucosa es el GLUT2. Muy bien. La pepsina. Vamos a hablar un poco de digestión de proteínas. ¿Recuerdan de dónde salía el pepsinógeno? ¿Qué era el pepsinógeno? Era un simógeno, ¿no? Que es producida por qué células? Por la célula principal, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Ok. El pepsinógeno es un simógeno, no tiene una acción específica. Por consiguiente, para que el pepsinógeno pueda tener una acción, se tiene que convertir en pepsina. ¿Y gracias a quién se convierte en pepsina?
gracias al ácido clorhídrico. Entonces el pepsinógeno se convierte en pepsina gracias al ácido clorhídrico. Así como el tripsinógeno se convertía en tripsina gracias a la acción de la enteroquinasa, pasa lo mismo con el pepsinógeno que se convierte a pepsina gracias al ácido clorhídrico. Veamos entonces, pepsina, ¿es producida por las células parietales? No, ¿no es cierto? ¿La pepsina es producida por las células principales? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? No, les estoy diciendo que lo que produce las células principales es pepsinógeno, no pepsina. ¿Interviene en la digestión de grasas? ¿Para qué sirve la pepsina? ¿Para digerir la Pepsi? No, ¿no es cierto? ¿Para digerir qué? Las proteínas, ¿no es cierto? Para digerir las proteínas, más que las grasas. ¿Se origina a partir de un simógeno llamado pepsinógeno? Esa es la respuesta correcta, ¿no? ¿Se une al ácido clorhídrico para actuar sobre las proteínas? No. El que se une al ácido clorhídrico es el pepsinógeno para que actúe sobre las proteínas. Ya saben, pepsinógeno se convierte en pepsina gracias al ácido clorhídrico. Ya saben cuáles son las proteasas pancreáticas. Quiero resumirles la absorción de proteínas en esto. El concepto que habían aprendido en carbohidratos era lo siguiente, que el carbohidrato para ser absorbido por el enterocito tenía que convertirse a monosacárido, ¿no es cierto? Eso es lo que han aprendido. En la proteína, para poder ser absorbido, puede absorberse de muchas formas. Puede absorberse como aminoácido, que es su compuesto principal, puede absorberse como dipéptido, como tripéptido, como tetrapéptido, como oligopéptido. O sea, en el caso de las proteínas no hay tal selectividad, no tiene que ser la mínima expresión para poder ser absorbido de alguna manera. Entonces, ¿cómo se absorben las proteínas? Miren, uno normalmente come proteínas en la dieta, por ejemplo, para comerse, no sé, al restaurante que quieran, 2 kilos de cuadrilla, full proteína. Esa proteína al llegar al estómago va a ser atacada ¿por quién? Por la pepsina. ¿De dónde salió la pepsina? Del pepsinógeno, el pepsinógeno que gracias al ácido clorhídrico se convierte en pepsina. Entonces, esas proteínas de la dieta se cortan y se convierten en polipéptidos de aminoácidos pequeñitos. Eso es lo que pasa. Una vez que ha pasado el estómago, eso pasa al intestino delgado y en el intestino delgado, como han llegado las proteínas ahí, tienen que actuar las proteasas pancreáticas. ¿Recuerdan de las proteasas pancreáticas? La tripsina, quimotripsina, ¿de dónde salieron esas? De sus simógenos, ¿no es cierto? De sus propios simógenos. Entonces, esas proteasas lo que hacen es seguir degradando en compuestos más chiquititos a esa proteína, llegando hasta oligopéptidos y aminoácidos. Así ingresan dentro de la célula, dentro del enterocito. Y ahí adentro pasan al torrente sanguíneo básicamente como tal, como aminoácido, como dipéptido, como tripéptido, como tetrapéptido. Solamente se van reduciendo de a pocos, pero no es selectivo. La proteína puede absorberse como compuestos mayores, dipéptido, tripéptido, aminoácidos, como lo que ustedes quieran. Eso es metabolismo de proteínas, ¿tá? La digestión de grasas se inicia ¿dónde? ¿Dónde arranca la digestión de grasas? En la boca, porque también existe el lipasa lingual, por si acaso, ¿no? No solamente, lo principal obviamente es en el intestino, pero también existe el lipasa lingual. Ok. Los productos de la digestión de grasa en la circulación linfática los productos de la digestión de las grasas pasan a la circulación linfática mediante, doctores, los carbohidratos se convierten en un monosacárido y eso pasa al torrente sanguíneo. Las proteínas se convierten en dipéptidos, tripéptidos, aminoácidos y eso pasa al torrente sanguíneo. Las grasas no pasan al torrente sanguíneo. Las grasas pasan a la circulación linfática, por si acaso. Ese es un dato importante, ¿ya? Entonces, esos no van al torrente sanguíneo, van a la circulación linfática. Y obviamente pasa por un mecanismo que les voy a explicar en un momento que se llama exocitosis, ¿ya? Ahorita les explico en un gráfico cómo es la exocitosis. O sea, solo puede pasar la grasa hacia la circulación linfática gracias a la exocitosis. Doctores, veamos esto. La digestión de lípidos tiene todas estas fases. Tiene una fase de emulsificación, de hidrólisis, micelización, absorción y resterificación. Es mucho más compleja que la de carbohidratos y la de proteínas.
Voy a tratar de hacerlo lo más suave posible, porque a esta hora ya están al borde del colapso. Ya veo gente rascándose hasta el alma ya, porque aquí ya están bostezando. Con calma, miren, normalmente lo primero que tienen que retener es el carbohidrato se absorbe como ¿qué? Como monosacárido. La proteína, dipéptido, tripéptido, tetrapéptido. Para que una grasa, que la principal grasa de la dieta es el triglicérido, pueda entrar en el enterocito, tiene que convertirse a esto, a un monoglicérido y ácidos grasos libres. Esto es un triglicérido, un glicerol y 3 ácidos grasos. Eso se llama triglicérido. Y eso, gracias a la acción de la lipasa, se convierte en monoglicérido y ácidos grasos. Doctores, así va a entrar dentro de la célula. Ese pequeño detalle lo tienen que retener 5 minutitos nada más y si pueden hasta el examen. ¿Ya? Por favor, reténganlo un ratito por lo menos. Digiéranlo. Ese pequeño detalle tienen que recordarlo en un momento. ¿Ya? Triglicérido entra como monoglicérido y como ácidos grasos. Cuando uno come grasas, normalmente tienen que recordar que las grasas no se mezclan con el agua, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno mezcla agua de aceite, se forman estas burbujas enormes. Ustedes van y se comen un tremendo chuletón grasoso y lo que hacen es formar burbujas de grasa dentro del estómago. Para que eso pueda absorberse, entonces, tiene que empezar con un proceso que se llama emulsión. El principal lugar donde hay emulsión es en el estómago, porque el estómago lo que hace es funcionar como una licuadora y convertir esas burbujas de grasa grandes en burbujas más pequeñitas, así, en burbujas mucho más pequeñitas. Entonces el estómago funciona básicamente como el primer órgano para la emulsión. ¿Qué significa emulsión? Es la propiedad que tienen algunos cuerpos de mezclar dos compuestos que no son miscibles, en este caso agua y aceite. Eso es una emulsión. ¿Cómo se produce entonces la absorción de lípidos? Y acá vamos a recordar un pequeño detalle. En este pequeño detalle vamos a ver que una vez que han llegado los ácidos grasos acá, hasta la parte del intestino delgado, ¿qué va a estimular los ácidos grasos? ¿La producción de qué? ¿Se acuerdan? Muy bien, doctora, de colecistoquinina, ¿no es cierto? ¿Qué hacía la colecistoquinina? Contraía la vesícula, relajaba el ODI. ¿Y qué llegaba acá? Los ácidos biliares, ¿no? Entonces, los ácidos biliares llegan acá y se juntan con los lípidos y van a producir esto, que se conoce como micela. Esto es una micela. ¿Por qué está compuesto la micela? Lo de adentro son los triglicéridos, ¿ya? Lo de adentro son los triglicéridos de la dieta. Y lo de afuera, los circulitos, son los ácidos grasos. ¿Ya? Son los ácidos biliares, son los ácidos biliares que han salido básicamente del estímulo previo. Así como micela se puede absorber, como micela puede entrar en el enterocito, les he dicho que no, ¿no es cierto? Entra solamente como monoglicérido y como ácido graso. ¿Cuál es la función de la micela? La función de la micela es solamente una función de transporte, es decir, lleva los triglicéridos hasta la enzima del borde en cepillo. Esa es la función de la micela. Cuando llega acá la micela, va a producir un fenómeno que yo lo podría comparar de la siguiente manera. Tienen un huevo, ustedes. Hagan de cuenta que lo de adentro, la clara y la yema, son los triglicéridos y la cáscara es los ácidos grasos, ¿no? Hagan de cuenta que el huevo es la micela. Cuando ustedes rompen un huevo en una sartén, ¿qué cosa es lo que hacen? Golpean, se abre, ¿no es cierto?, el huevo. Entonces queda la clara y la yema acá. Eso es lo que pasa en esta zona. En la enzima del borde del cepillo se rompe la micela. Entonces, aquí afuera se va a quedar desparramado los triglicéridos. ¿Y qué va a pasar con los ácidos grasos? Con los ácidos biliares, perdón. ¿A dónde van? Se van, exacto, se van hasta el ilion y se produce lo que se llama circulación enterohepática. ¿Recuerdan eso? Ok. Como esa no es ya nuestra parte, vamos a ver qué pasó con los triglicéridos que quedan acá. Ahí precisamente estos triglicéridos son atacados por la lipasa y se convierten en monoglicéridos y en ácidos grasos. ¿De acuerdo? Ahí es donde los monoglicéridos y los ácidos grasos ingresan dentro del enterocito. ¿Está claro ahora? ¿Sí? La micela se rompió, los ácidos biliares se van hasta el ilion y se reabsorben y los triglicéridos son convertidos gracias a la lipasa
en monoglicéridos de ácidos grasos para que entren en la célula. Ojo, ¿por qué se vuelve compleja la situación? Porque precisamente ahí no queda todo. Una vez que los monoglicéridos y los ácidos grasos ya están acá, ya están dentro de la célula, ocurre un fenómeno que se llama resterificación. ¿Qué es la resterificación? Ese monoglicérido y el ácido graso que estaban ahí, otra vez se vuelven a juntar. ¿Y qué forman? Otra vez forman triglicéridos. Dentro de la célula entonces se forman triglicéridos de nuevo. ¿Qué más va a pasar ahí adentro? A esos triglicéridos que están ahí se le van a juntar otros compuestos. Por ejemplo, colesterol. Otro ejemplo, esteres de colesterol, fosfolípidos y apoproteínas. Todo eso se va a juntar acá y van a formar esto que se llama kilomicrón. Eso es un kilomicrón. Explico nuevamente. El triglicérido que estaba acá en el borde en cepillo es atacado por la lipasa y entra como monoglicérido y ácido graso. Dentro de la célula, el monoglicérido y el ácido graso se vuelven a juntar y otra vez forman triglicéridos. Pero ese triglicérido se le va a unir fosfolípidos, esteres de colesterol, apoproteínas y van a formar este compuesto que se llama kilomicrón. ¿Qué va a pasar con el kilomicrón? Va a venir acá el aparato de Golgi y el aparato de Golgi le va a formar vacuolas. Estos son los kilomicrones, los amarillos. Le forma vacuolas. ¿Dónde va a pasar el compuesto final? ¿Dónde va el kilomicrón? ¿Al torrente sanguíneo? No, va al sistema linfático, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el mecanismo por el que sale el sistema linfático? La vacuola llega a la membrana vasolateral, se rompe la vacuola y eso se conoce como exocitosis. Ese es el compuesto, el proceso llamado exocitosis, porque estos kilomicrones salen hacia la circulación linfática de alguna manera. Es un poco más complejo, es un poco más pesado, pero eso es de todas maneras lo que se suele hacer normalmente para ver la parte de digestión de grasas. Entonces ya saben cómo es la absorción de lípidos. Pregunta 50. ¿El mayor componente del kilomicrón son? El triglicérido, ¿no? La parte núcleo central, la más grande definitivamente son los triglicéridos.